Es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Tupiru Villá. 21 años llenando tu hogar de felicidad. Shopping China. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y felicidades por el inicio de esta primavera. Felicidades por la juventud que todos llevamos, el Día de la Juventud, Día de la Primavera, Día de la Juventud. Así que felicidades por este día jueves en el que seguramente en el trabajo, en la casa de un familiar, ahí en tu casa estuviste celebrando con flores, con mensajes, en las redes sociales. Fue un día realmente bastante lindo el que tuvimos hoy a la mañana, veíamos gente muy romántica, incluso cuando con flores a su pareja le hacía pasar esta jornada. Así que para ustedes, en lo que queda por lo menos de esta noche, de este jueves 21, muchas felicidades y un excelente comienzo de la estación primaveral. Y hablando de primavera en cuanto a historia, hoy queremos compartir con ustedes casos de la vida real, casos de gente que tal vez ustedes no conocían, pero que hoy van a conocer sus historias, de gente que hicieron un gran esfuerzo, tuvieron un objetivo y lo alcanzaron, llegaron a esa meta que se propusieron. Vamos a compartir sus historias de vida. Yo les invito a que por favor tomen el control, levanten el volumen cuando conozcan algunas historias, que se pongan bien cómodos y cómodas para conocer a estos jóvenes y algunos más que se van sumando a esta noche de lo que es el Día de la Primavera, de la Juventud, que les acompañamos hoy en Red Guaraní. Ya primeramente quiero saludarle aquí a mi mano derecha una pareja de novios jóvenes que suben a los buses porque ellos tienen este destello de talento, saben cantar y tienen un compromiso juntos que es un poco generar un poco de platita y pagar el estudio. Por favor, el caballero que presenta a la novia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo me llamo Freddy Aponte, ella es mi novia Sol Coas. Qué linda es tu novia. Es hermosa esta chica. Y ¿Hace es mi cuánto que novia. son novios ustedes? Y estamos ya hace casi 2 años oficialmente, ¿verdad? ¿La música los unió? La verdad que sí. El arte en realidad. El arte. Me van a contar ustedes por qué suben a los buses, cuál es un poco la causa y ya adelante. Ustedes buscan un poco pagar el estudio, ¿verdad? Claro, nosotros estamos buscando pagar la facultad costar un poco eso y de repente yo tengo que pagar alquiler, comida, todo lo que sea, tratamos de cubrir con eso. Yo les pregunto a ustedes, ¿se animan a cantar en vivo, en directo para nosotros esta noche? ¿Se animan a cantar? Claro Lo que que sí. ustedes Porque en pidan. los buses les vimos, pero acá en Estudio Ponte es otra cosa, ¿verdad? Sí, ¿Se animan? Sí, claro. Claro Bueno, que sí. quédense aquí, vamos a cantar todos juntos por el Día de la Primavera y Juventud. Voy a pasar a este lado, aquí a mi mano izquierda, otra historia inspiradora, tiene 46 años. Aquí en mi mano izquierda está precisamente el señor Nicolás Cristaldo González. Don Nicolás, buenas noches. Buenas noches, Diego. Para mí un placer venir a tratar de demostrar el esfuerzo de que tanto se me propuse y vine a cumplir mi objetivo. Y estoy muy agradecido por el espacio de venir a demostrar el esfuerzo logrado. Tu historia también es inspiradora porque, si bien vas a contarnos muchos más en el transcurso de esta noche, retomaste el estudio de grande Sí, y llegaste hasta dónde. ¿Podés mostrarnos con el cartón luego? sí, sí. Acá con cuidado voy a sacar el vaso, Sí. la copa. Este es todo. Ahí ahí. está bien, Sí. ahí está bien. Este es el título, Ahí mismo, sí. Nicolás licenciado González Cristaldo. en criminalística, más la matriculación de perito, ¿verdad? O sea, vos sos un profesional ya recibido. Sí, así es, Diego. Con esto me habilita a tratar de realizar las pericias correspondientes, en que me habilita en áreas de documentología, accidentología, grafología, balístico y revenido químico. Un capo. Son- Lo que la gente tal vez no está sabiendo es que vos sos guardia de seguridad. Sí. Desde una caseta estudiaste. Sí, Diego. Madrugadas mira, enteras. Sí, vos sabés que años, casi 7 años fue el estudio. La licenciatura 4 años y medio. Y estuve en una caseta, vos bien viste cómo es la cuestión. En una caseta, el calor, más los compromisos del trabajo y el estudio, he conllevado con mucho esfuerzo. O sea, con mucho esfuerzo eso
y traté de alcanzar este objetivo. Me propuse, a pesar de tener varias dificultades, varias adversidades. Y esta noche nos vas a contar Sí. lo que costó, pero llegaste. Llegué. Eso es lo importante. Sí, señor. Así que bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Diego. Un A placer. tu mano izquierda está también un chico talentoso, que lo conocimos en un colectivo y como mucha gente también lo habrá visto a él, sube a los buses ¿con qué? Con sus cuentos, con sus obras literarias. Solemos ver de pronto gente que sube a vender mercaderías y es normal. Pero pocas veces vemos a alguien con su cuento, su obra literaria, sube y te dice, acá esto yo escribí. Vamos a saludar a Augusto Ferreira. ¿Qué tal? Acá está. Fotógrafo, porque trajiste tu cámara, veo ahí también. Sí, en realidad me dedico a la fotografía para solventar mis gastos. Lo de los cuentos es como, viste, una aventura. Hace mucho tiempo quiero ingresar a ese mundo, pero es muy difícil. Ya fui a las editoriales y realmente si no sos un escritor famoso, ni siquiera leen tus materiales. Los Pero igual hay que archivan intentar. ahí. No, yo ya fui a todas las Igual editoriales. hay que intentar. Y después de las editoriales, bueno, el camino más directo a los lectores es ir a los lectores mismos, ahora sin ningún intermediario. Igual intentas. Acordate. Las editoriales. Yo golpeé muchas puertas también. Sí. Y yo llevo 8 libros publicados. Y seguramente después de que le gusta a cierta cantidad de gente, voy a tener acceso a... Golpea ese puertas. Cuando te dicen no, no perdés nada. mundo. No perdés nada. Porque vas a intentar de vuelta y te van a decir sí en algún momento. Así que vamos a conocer tus cuentos hoy, porque los pasajeros nos enviaban acá al canal. ¿Le pueden entrevistar a este joven? Porque le vi en el colectivo, le saqué fotos. O sea, me vas a contar eso, ¿sí? Bueno, Y un amigo también, al que lo hemos conocido en la calle, en el semáforo, ahí con la lluvia, con el calor. Él es Mario Rubén Fariña, un joven talentoso que lo conocemos en Ñemby, en los semáforos. Él es limpiavidrio, pero porque no tiene oportunidades laborales que muchos tienen, considerando que estuvo en la cárcel 4 ocasiones. Y es un campeón en lo que hace en deportes, y vamos a conocer sus detalles. Así que, Mario, el gusto de tenerte en este programa. Muy buenas noches, Dios. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad y el privilegio de poder compartir el día de la primavera acá en este lugar con los grandes amigos, también realmente conocer la historia de cada uno, ¿verdad? Como siempre digo, todos cometemos un error, pero siempre tenemos que tener una meta y llegar a nuestra meta realmente. A pesar del calor, como dijiste, peleé por mi sueño y por mi meta y pude conseguir realmente, porque Dios mismo dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Te parece si empezamos contigo ya, Mario? Estuviste 4 veces en la cárcel. No te voy a preguntar por qué, porque eso ya es tu pasado. Pero estuviste 4 veces. ¿Cuánto tiempo estuviste en cárcel en la suma de todo? Y total 12 años estuve completo. 12 años. Estuviste en Tacumbú, en Emboscada. Sí, por diferentes cárceles. Claro. ¿Cuándo saliste por última vez y empezaste, como uno dice, a cambiar? ¿A qué te dedicaste? Y al salir de la prisión realmente golpeé muchas puertas, como dice nuestro amigo. Y al tener, como se dice, un antecedente, la gente ya te comienza a rechazar. Se comienza a cerrar las puertas. No hay más oportunidades. Y no quiero volver a mi antes pasado. Entonces tuve que tomar una decisión y poder irme a trabajar a la calle honestamente. Y hasta hoy día sigo golpeando diferentes puertas, pero ninguna de las puertas no están abiertas. Siempre están cerradas, pero no pierdo la oportunidad de que algún día Dios pueda tocar el corazón de algunas personas y puedan abrirme una puerta. Y puedo asegurar que no lo voy a desaprovechar. Como ser humano cometí un error. Como siempre digo, cualquiera comete un error. Pero nunca es tarde para volver a empezar. Para vos pusimos este zócalo. Te dice limpia vidrios y experto en tunear motos. 111 trofeos. Decime si nos equivocamos en el dato, Mario. 111 trofeos en competencias de biciclo. ¿Está bien el dato? Sí, está súper bien realmente. No pude llevar todos mis trofeos en la calle esa vez porque vengo sobre moto. Pero esperan un poco, 111 es muchísimo. Sí. Con que vos tengas 1 o 2, decís ya, acá está mi medalla a la vida, ¿sí, verdad? Gané por lo menos algo, pero 111 es muchísimo. Sí, 111 trofeos me gané. Me gané también medalla de reconocimiento de jurado. Me gané, como se dice, medalla de mejor presentación, mejor lanzallamas.
mejor llanta. Ahí estamos viendo, mira, tenemos unas imágenes incluso que de pronto se ven ahí. Te veo de fondo, a mi espalda, cuando estabas en la calle, en la zona de Ñemby, ahí muy cerca de la Muni. Ahí están tus trofeos, Sí, ¿ves? Ahí está cuando hablabas con nosotros también, ahí en la calle. Todo con chaleco en tu caso. sí. Somos un grupo realmente de que somos personas organizadas realmente. Tal vez por muchos lugares no son personas organizadas, ¿verdad? Como siempre te digo que estuve mirando ayer de lo que estuvo pasando también. ¿Sos consciente de que Sí. a veces los limpiadores quedan encasillados, parece una idea de que son maleducados, que son drogadictos? Entenderás que muchas veces queda esa sensación. Pero después aparecen personas como vos, que marcan la diferencia. Claro, y yo digo que todos no somos iguales realmente. Hay personas que realmente yo también le doy la razón a esa persona que hizo ayer también. Como se dice, no puedo decir no tuvo la culpa que el que limpia. También, como se dice, vi que estaba ebrio realmente. Cometió un error realmente. Pero tal vez al cometer un error, él no tiene por qué también agarrarle y golpearle o hacerle algo. Es un ser humano. Todos cometemos errores realmente. No porque uno usa una corbata o usa un pantalón, vos vas a ser más que el otro. Todos somos iguales. Dios dice que del polvo fuiste y al polvo volverá, dice Dios. Todos somos iguales. Cuando yo y vos partimos de esta tierra no vamos a llevar nada. Vamos a dejar todo. Allá vamos y nos rendís cuenta delante de Dios. Eso es lo más importante que yo siempre digo. Y siempre el ser humano necesita una oportunidad. No porque uno cometa un error, todo el mundo le tira a un costado realmente. Realmente yo le doy la razón, hizo mal realmente. Pero no todas las personas somos así. Claro. Me vas a contar un rato en qué cosas conseguiste los trofeos. Sé que está relacionado a tunear la moto, a ponerla más linda, que suene mejor, etcétera. Pero me vas a contar más cómo fue todo ese proceso después de salir a la cárcel y qué estás buscando hoy laboralmente. ¿Está bien? Sí. Pasamos a este lado la mano derecha. La pareja están de la mano acá ustedes. Mis Claro. compañeros directos van a pillar un rato y va a mostrar. Se los nota re felices a ustedes. Sí, La verdad que El amor, sí. muy enamorados. Aparte que hacemos lo que nos gusta y hacemos juntos otra vez. Es muy increíble además sentir que la gente, no sé, te tenga como ejemplo, que todo el mundo diga, ay, yo quiero encontrar a alguien que está a mi lado y Mirá, luche. así está en pantalla ahora tu mano, ¿eh? Sí. Para ustedes preparamos este zócalo, amor y canciones. Cantan para vivir y cubrir gastos de universidad. La universidad no es gratis, no es barata y ustedes lo saben muy bien. Sí. ¿Qué estudian ustedes? Marketing. Marketing. Ah, buenos marketineros van a salir ustedes. Sí. Ojalá sepan vender en serio cosas que le den para vivir dignamente en esta vida. justamente sería algo que acompañe lo que sea la música. Estamos luchando con eso porque obviamente todo el mundo sabe que en el país está muy complicado el tema de música. Y ustedes así al principio no se acomplejaban, porque parece que el paraguayo a veces empieza como tímido primero. Acá les veo ya de fondo a ustedes en el colectivo cuando subieron a cantar, ya a mi espalda los veo. Cuando ustedes suben al colectivo no tenían como famoso, dice el paraguayo, tuve vergüencita, tuve Sí. vergüenza, timidez. ¿No empezaron así ustedes? Te cohibís un poquito, pero al recibir ese cariño que te da la gente es inmenso. No te puedo explicar lo que vos sentís cuando una persona de edad te dice felicidades, yo te pagaría tu facultad si es que tenía, o sigan así. Son Ahí está, mira, ejemplos. vos estás ahora en pantalla, ¿ves? Este fue el video que grabamos ayer. Ayer. Sí. Ayer fue, ¿verdad? Ayer. En uno de los buses y había una señora de edad ya muy avanzada que estaba re feliz con la canción. Sí. ¿Ustedes se dieron cuenta? Sí. Había una señora que estaba re feliz ahí disfrutando porque el novio dedicándole a la enamorada estas canciones y estaba feliz la señora. Y de esto que estamos viendo, que es en el colectivo, en el día a día, ¿ustedes en serio generan ingresos para pagar el alquiler? ¿Les da en serio para pagar todo eso? Sí. Solamente eso no te va a cubrir del todo. Como yo estaba mencionando esa vez en el colectivo, hacemos de todo. Vendemos de repente asadito en una plaza, hacemos hamburguesa, inclusive vendemos ropa, maquillaje, productos. hacemos Tenemos una... fotos también. Pero lo que les gusta es la música. La Claro. música. Sí. Los pasajeros, ¿cómo les recibe? No es así, que nos van a romper. No pasen por ahí. Vos sabés que sí, algunas personas están con su auricular Sí. y parece que vos te subís y ya no te quieren ver. Pero cuando empezás a cantar y vos ves que su cara se va transformando así y se saca su auricular, vos decís, bueno, algo estoy haciendo bien, capaz le gustó como canté y quiere volverme a escuchar o, no sé, soné mejor que la música que salía por su auricular. Eso es lo que vos pensás. Y es súper bueno y ahí vos mismo te alegras. E inclusive
la gente a veces no te da una monedita, no te da nada, pero te da su apoyo. Te dice, son espectaculares, tienen que seguir, van a tener un gran futuro. Bueno, solo me vas a contar más lo que ustedes pasan y también prepárense ya, vayan preparando la garganta para cantar, ¿sí? Porque Genial. tengo un breve corte. A la vuelta vamos a hablar también con don Nicolás, que de guardia de seguridad pasa a ser ahora un perito profesional con Augusto Ferreira, un escritor que sube a los buses y muestra sus cuentos. Así que no se vayan, en un ratito, en este día de la primavera, seguiremos hablando con quienes nos traen estas historias inspiradoras. Tupiru Villa, una organización entrenada para satisfacer las expectativas de los clientes, desarrollando un trabajo de compleja ingeniería y evolucionando constantemente gracias a la preferencia de la gente. Un gran equipo que trabaja día a día para hacer realidad tus sueños. Un fenómeno en Paraguay. Tupiru Villa, 21 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Saben ustedes que estoy mirando las redes sociales? La gente nos está escribiendo hasta hora de la noche, seguro sus amigos, amistades, gente que del otro lado no los conocía y que ahora se entera sobre sus vidas y me pregunta por cada uno de ustedes. Pero ya para entrarme a lo que es un poco la vida de quien fuera guardia de seguridad hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, sí. Me pregunta Sí, sí. mucha gente, ¿cómo es posible? Uno pues piensa que hasta ahí nomás. Sí. Ya es grande el señor, ya tiene familia, tiene con otros compromisos. Me preguntan acá, ¿y cómo hizo el señor Nicolás? Sí, mira, Diego, en el día a día, en la rutina que tengo trabajo en una empresa constructora de portero, de lunes a sábado, y la facultad era a la noche. Yo salía de ahí, a veces que no me daba tiempo ni para bañarme, Diego. Entraba a veces en las aulas media hora después que había iniciado. ¿Teniendo cuántos años más o menos por ahí? Yo me inicié para terminar el bachiller en la plataforma que te dije, Prodepa, del MEX, Sí. y hace cuestión de 8 años, 9 años, 8. Terminé eso en 2 años, son por módulos, y ya rápidamente de ahí estuve dirigiéndome a... Ahí está tu caseta, ¿eh? Sí, esa. Ahí está. Estamos En- viendo en el- estas imágenes. Eso es donde vos trabajás hoy Ah, día. sí, señor, hasta ahora en la actual. Y ahí estudiaste mucho vos. Sí, en señor. esa caseta. En esa caseta estuve estudiando y cumpliendo Trabajo, con la claro. obligación, ¿verdad? Y tratar así de compaginar mis tiempos, ¿verdad? Yo salía de esa a las 18 horas y la facultad también empezaba a las 18 horas. Caramba, llegaba justito. Yo llegaba justito, no me daba tiempo ni para asearme. A veces. ¿Con el tráfico? Con el tráfico, llegaba todo sudoroso. Hay a veces que te decían, mira, Nico, anda. Y después volver acá con ese sudor, no pues. Llegaba en el receso, comenzaban a completar con los compañeros por esa media hora o 20 minutos llegaba tarde, vos te perdés. Entonces comenzaba a pedirle a los compañeros las explicaciones porque habían materias complicadas. La materia más complicada que tuvimos es de física, porque esta materia se usa mucho para accidentología vial, para la aplicación de fórmulas de las velocidades. Entonces, era un porvenir. Tenía mucho tiempo postergado esto. Yo necesitaba, siempre añoraba prepararme de tal forma. Yo soy chaqueño, nacido en Fuerte Olimpo. Pero hoy vivís dónde? Yo vine de Fuerte Olimpo en el año 91. Vivo en Asunción hace más de 27 años. Sí, estuve viviendo por el barrio Republicano, Sajonia, en alquileres. Y siempre de chico yo soy huérfano de padre y madre. A partir de los 12 años mi mamá falleció y mi papá a los 17 años. De ahí emigré a la capital. Trabajé solo, no tuve quien me daba un calor de hogar, un sentimiento de papá y mamá. Durante el tiempo que ya estaba en la facultad. ¿No pensaste no, en no, abandonarla? no, esto yo te estoy contando Desde el mi principio, vida, claro. de cómo me venía, ¿verdad? Pero ponele cuando ya estabas en la facultad. Estando ya en la facultad, estuve trabajando en Vía al Sur,
¿verdad? En una empresa. Perdón, ¿se puede? Sí, está bien. En esa empresa traté de decirle a los directores de cuál era mi objetivo, ¿verdad? Y me propuse, sí, siempre me ayudaron en los horarios de cambio. Fueron flexibles contigo. Muy flexibles. Eso también ayudó muchísimo. Muy bueno, estoy muy agradecido. Con la empresa espectacular. Ahora, en la facultad, ¿no había momentos en los que por cansancio, enfermedad, a veces por los libros, etcétera, no pensaste en dejar la facultad? No. Dijiste, voy a llegar. No, Diego, porque era a mí me ponía como una energía positiva y hacía yo que yo me iba en algo bueno y terminaba y me iba con muchas ganas. Y tenía dificultades para comprar los libros. Claro. Llegaban los momentos de los exámenes finales que son carísimos. Yo, por ejemplo, empecé a pagar 200.000 y terminamos pagando cerca de los 350. Ahora me vas a contar en un rato cuál es tu siguiente objetivo. Sí, señor. Ya te recibiste, sos un perito profesional Sí, señor. reconocido por la Corte, así que me vas a contar en un rato. Augusto Ferreira, a tu lado. Te conocimos en el colectivo también, cuando con los cuentos le contabas a la gente que vos escribís obras literarias y que les vas mostrando que son cuentos de ideas sencillas, párrafos profundos, de reflexiones, casos de la vida, a veces reales, y que no son largos, 4 páginas. Sí. ¿Cómo te animaste a eso? De hecho, estás ahora en pantalla, ¿eh? Mira. Ese es el video cuando te grabamos en el colectivo. Sí. No sé si es un espacio existencial porque lo que me estás preguntando me lleva a algo muy... Muy para atrás. Un golpe muy fuerte. Yo hace mucho tiempo tenía una revista con unos amigos y así como un juego repartíamos la revista y vendíamos en cualquier lado, en las plazas, en las universidades. Y un día se nos ocurrió subir en los colectivos y empezamos a vender esas revistas en los colectivos. Y después, qué sé yo, así de vez en cuando escribía una poesía y repartía por las plazas y regalaba mis poesías. Y todo era como un juego. Y bueno, después murió mi mamá y ahí fue el golpe. Como, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Que todos vamos a morir y esas cosas, ¿verdad? Y a mí me tocó fuerte eso y dije, lo que yo quiero hacer quiero transmitir mensajes a través de la radio, el cine, la literatura. Y tuvimos un programa de radio, otro, qué sé yo, era muy malo en la radio, tengo que reconocer eso. ¿Pero por qué muy malo? No sé, hay algunas personas que tienen carisma o habilidades para hacer cosas así en vivo. Vos, por ejemplo, tenés mucha habilidad para eso. Muchas gracias, muy amable. Yo más me escondo detrás de la literatura porque ahí puedo corregir las líneas. A veces soy impulsivo, entonces por eso en vivo no me resulta tan bien la cosa. El cine me gusta mucho. Quiero estudiar cine. Solo que es muy caro acá. No hay en la nacional. Ya fui a ver las becas en las universidades que tienen disponibles las carreras y me dijeron que en Colombia, por ejemplo, que es el lugar donde quiero estudiar, que necesito un promedio de 5. Y no tengo promedio de 5, ¿qué hago, verdad? Quisiera estudiar ahí, es muy cara la mensualidad, después está el IPAC y otros lugares, ¿verdad? Por ahora mi aventura es la literatura, yo estoy rastreando como un sentido en la vida. ¿En qué avenida habitualmente te vamos a encontrar subiendo los buses para presentar tus cuentos? Me gusta mucho Mariscal López. Mariscal López. Porque hay más árboles, es más fresquito y qué sé yo. ¿Y los pasajeros te prestan atención? Es que ya me conocen, yo hace más de 10 años estoy haciendo esto. Y te reconocen. Acá soy el escritor. La literatura en el bus. A mí todavía no me conocen como escritor, no me reconocen. Yo quisiera que le den una oportunidad a mis cuentos. Muchísima gente me compra los cuentos, pero no leen el cuento. Yo sé eso porque le conozco ya a la gente. Claro. Le digo, che, ¿leíste el cuento? No leí todavía. ¿Cuál de los que trajiste acá más te gusta? El de mi mamá, el que publiqué hoy. ¿Querés Es leerlo increíble. vos? Acá por lo menos un párrafo. No voy a poder leer. O dale, yo lo leo un párrafo al menos. Porque entenderá cómo es la televisión y tenemos que compartir todas nuestras historias. Acá está, voy a poner así. Mira, voy a hacer la promoción, ¿eh? Acá, primero, hay que decirlo, lo hace de forma sencilla, pero adentro está bien diseñado, las ideas son profundas.
simplemente Leila, ¿está bien? Sí, Ahora voy a abrirlo así, director. Gracias. Un párrafo voy a leerlo, ¿está bien? sí. Dice, aprendió a volar temprano, hizo sus maletas, se subió a un árbol y avisó que partía para Buenos Aires. Rugían las turbinas. El silbido estridente que aprendió a imitar de la radio señaló su partida. Sus hermanitas, que habían tomado la actuación, en serio lloraban desconsoladas mientras el avión despegaba. Con ello, daba muestras de su ingenio y de su capacidad para encantar y soñar despierta, de tomarse la vida como un teatro. Pero tuvo que traer la nave a tierra. Solicitó al piloto un aterrizaje forzoso y bajó de un salto para consolar a sus hermanas y para explicarles que no se iba a ninguna parte, que jamás las abordaría. Hasta ahí el primer párrafo. Realmente son ideas muy buenas y tengo acá que son, a ver, 2, 3, 4 páginas. Sí, mis cuentos eran mucho más enredados antes. Yo leía mucho a Borges, por ejemplo, entonces eran como un laberinto, eran muy complejos, y como que yo tenía esa meta de que sean complejos luego. Y después pasó el tiempo y me di cuenta que en realidad lo que quería era que entiendan lo que estaba diciendo. Entonces tuve que simplificar mucho y en ese proceso estoy. Tengo muchos cuentos guardados que los estoy pasando por edición para que lleguen a ese nivel de que sean entendibles por cualquier persona que sepa leer. Ese es mi objetivo ahora y es muy difícil hacer cuentos sencillos, ¿eh? Y mira, es agradable cuando subís al bus y sabes que tenés un tráfico pesado, los trayectos de Metrobús, y decís, ay, me falta más de 1 hora para llegar a casa, pero acá tengo exactamente lo que me va a dar un tiempo casi de 40 minutos, de 1 hora, para entretenerme en ese trayecto y llegar hasta casa leyendo, ¿verdad? Así que era interesante la propuesta de acercarle a los televidentes que hay un joven como vos que dedica su tiempo a ello. Pero no solamente a esto, ¿verdad? También tiene otras actividades. Yo también, como yo hago de todo, hago fotografía, diseño gráfico, diseño web. A veces vendemos hamburguesas sobre Palma para pagar el alquiler. Vivimos en una casa comunal con compañeros de la facultad y bueno, qué sé yo, algunas cosas me gustaría dejar y dedicarme más plenamente a la literatura y al cine, ¿verdad? ¿Cuántos cuentos tenés ya escritos, terminados? Terminados tengo unos 20 cuentos, pero Ya te da para el lomo de un libro. sí, yo podría publicar un libro si los tendría que pasar toda edición, que eso estoy haciendo ahora. Y tendría listo un libro. Vamos a suponer que ahora alguna empresa editorial está viendo esta entrevista y dice, le quiero dar la oportunidad a ese joven. Y me voy. ¿Cómo te contacta? Aparte de encontrarte en Mariscal López, en los colectivos, Sí, ¿cómo te bueno, encuentras más directo? Te iba a decir eso, a mí ya me conocen ya por Ramón Augusto, Sí. porque ya hay un escritor que se llama Augusto Ferreira que también es fotógrafo y Y coincidimos. se genera confusión. Y él mismo me contactó y me dijo, che, nos están confundiendo y bueno, ahora mi nombre... Artístico. Claro, mi primer nombre es Ramón y mi segundo nombre Augusto. Entonces, Ramón Augusto. Claro, ya Bueno, pero además, ¿cómo en Facebook? en Ahí te Facebook encontramos. como Ramón Augusto. Y en el privado te enviamos mensajes y vos respondés. Siempre respondo, tengo mi perfil y mi página de Facebook. Tengo Ahí. mi blog también que está ahí atrás, ¿verdad? Tiene un enlace que va a mi blog. Acá estoy viendo precisamente. Acá Sí. abajo ya habíamos mostrado, pero de todos modos, si el director me quiere apuntar de vuelta acá, sé que soy hincha en esto, pero más que nada para el televidente que está del otro lado y voy a bajar. Ahí está mi Facebook, abajo de mi nombre. Ahí estoy viendo, sí. Bueno, para quien de pronto te encuentre en el colectivo, sabe que vas a llevarle una propuesta literaria. Vos sobre Mariscal López, nuestra Sí. pareja de novios, normalmente, ¿dónde sube a los buses a cantar? Sobre Eusebio Él Ayala. se ve Ayala. Eusebio. Sí. ¿Les conviene más allí o simplemente porque le queda cerca de casa? Y en realidad sí nos queda cerca de casa. También probamos en otros lugares, ya nos fuimos hacia el centro, a Mariscal López. Y creo que nosotros mayor aceptación tenemos sobre Eusebio Ayala. Y ya nos conocen ya los choferes. Ya les conoce. Sí. A veces de repente ya páralo, vamos pues, te Sí, dice. varias veces ya Ah, ¿así luego? paran Sí. en el medio así de la calle y súbanse. Y así. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Me ando una polka, te dice. Bueno, ahí se van a Sí. quedar porque tenemos una pausa. A la vuelta ya nos van a cantar, ¿está bien? Genial. Vamos a un corte, ya volvemos.
Desde hace 84 años, Shopping China es el mejor comercio de importados del país. Un lugar de confianza y tradición, con más de 200.000 productos a tu disposición. Vení a buscar todo lo que querés en cualquiera de sus locales de Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. Shopping China, el mejor comercio de importados del Paraguay. Sentado en el banco de aquel viejo bar, yo tímidamente te invito a bailar y tú sonriendo aceptándome. Yeah. Bailamos bachata, merengue, bolero, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, Cupido flechándome. Termina la fiesta, cada cual a su casa. Yo me voy con tu cara pintada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día, que te ando extrañando como hacía 100 años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció la regla que había. Termina la fiesta, cada cual a su casa. Yo me voy con tu cara pintada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día, que te ando extrañando como hacía hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció la regla que había. Muy bien. Pero tienen que terminar, mientras se quedan ahí con un beso, al menos esta presentación ahí de demostración de amor. Ahí está. Bueno, que sean felices siempre ustedes, ¿sí? Gracias. ¿Me esperan un segundo ahí? Sí. Para un segundo tema, mientras ustedes dialogan, yo paso hasta este lado de la mesa de vuelta. Bueno, Mario es una persona que está como limpia de vidrio Ñembú, pero talentoso. Él nos contó que 4 veces estuvo en la cárcel, más de 12 años en la suma total de las 4 ocasiones. Hoy es un campeón, hasta en Argentina fue y trajo un enorme trofeo. Él lo que hace es transformar las motocicletas haciendo que sean más lindas. Contale a la gente cómo es tu proceso de trabajo en el día a día, Mario. Y yo de repente me despierto a las 5 de la mañana. Me despierto y me llevo a asear para poder irme al trabajo realmente. Trabajo hasta el medio... Hoy día, como limpia vidrio. Como limpia vidrio. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 del mediodía. A las 12. ¿Luego qué haces? Y de ahí me voy a armar las partes de las motos realmente. Pero te vas al Pané. Me voy a Ipané directo a mi casa. ¿De Ipané? De Ñembú a Ipané todo el día. ¿Qué haces en el taller? A ver, ¿qué es lo propio del día a día en el taller? Y preparo cosas que son suspensiones. Por ejemplo, yo llego a adaptar el pulmón del asiento de la Scania, por ejemplo, yo le llego a adaptar a las motos. Caramba. Lo que son, por ejemplo, los bloqueos del auto, cuando alguien se baja, hace el bloqueo, comienza a golpear, eso yo le llego a poner por debajo para que pueda acelerar a control. Los zapitos nosotros le decimos, como yo soy limpia vidrio, para no perder la costumbre, el que tira el agua, yo le llego a adaptar por el caño de escape. Y la heladera tiene un cobre detrás, cosa que no se va a poder quemar. Entonces yo le pongo las mangueritas por eso y le llevo, los camioneros tienen una cocinita que son chiquititas.
Y eso tiene una llave para que se pueda abrir. Yo comienzo a gastar eso y le pongo las mangueritas. ¿Para qué? Para que yo pueda abrir y accionar para que la nafta pueda ir pasando detrás. ¿Cómo aprendiste todo eso? Y me comencé a ir al tuning. Realmente yo soy una persona apasionada de las motos. Me comencé a juntar mi plata de mis moneditas. Retiré una moto a cuota, una moto cobradora, como se dice. Me fui pagando todo y pasaban las motos por el semáforo. Y yo le preguntaba de repente dónde ellos se iban y me decían el tuning. Y me comenzó a gustar. Me llenó de curiosidad y le llegué a preguntar, tantas veces levantaban ahí, le dije, ¿quién le hizo? Y me comenzaron en el taller de fulano, de sultano, me decía, entonces me fui al taller, me fui a mirar, a observar a ellos. Y me metí en la cabeza haciendo que ellos pueden hacer, ¿por qué yo no puedo hacer? Y después participaste en las competencias. Después comencé a participar en las competencias, realmente yo decía, esas personas que siempre ganan algún día, yo decía dentro de mí, yo también voy a ser como Y ellos. empezaste a ganar. Y comencé a ganar cada tuning, yo tenía 3 trofeos cada tuning. Caramba, sí, luego no ni siquiera uno. No, 3, la mayoría de las personas de repente, yo tenía, decía, un amigo que siempre, que se llama Junior Tintel, que dejó este auto salió a él, siempre le ganaba todo. Y terminaste vos ganándole. Y yo terminé ganándole. Porque fuiste perseverante. Y sí, He tenemos que visto perseverar. en una de las fotografías que teníamos nosotros incluso acá, que tenés un trofeo casi de tu propia estatura. Sí. De tan grande que es el trofeo. ¿Dónde ganaste eso? Eso me gané en Dubái, me gané eso. En la inauguración de Dubái era que me O sea, gané. de una empresa que está acá en Paraguay. Sí, es donde era Ex Veracruz, Ah, en ya, ya, Dubái. claro. Ahí hubo Pero la también dijiste presentación. que te fuiste a Argentina. Sí, estoy también en Posada Argentina compartiendo también. Ahí están. Estoy viendo los Estos trofeos. son algunos de mis trofeos. No pude traer todo como te dije. Pero llevaste al semáforo. Sí, ¿Y llevé ¿Qué con. te decían los conductores? Y preguntaban de repente de quién era. ¿Qué pico pasó acá? Han dicho, De ¿verdad? repente me dice eso, que quién se ganó todo ese. Y sale alguno de mis compañeros y le dice, aquí es mi compañero. No puedo creer. Algunos lo creen. Y tuve que llevar al semáforo porque el famoso paraguayo es hay que ver para creer. Entonces tuve que llevar a ese lugar, me esforcé por la mañana bien temprano, me puse en unas cajas, algunos se me rompieron la cabecita del trofeo, ¿por qué? Porque lo llevé todo encimado. En un rato me vas a contar en qué te gustaría trabajar si dejaras esto. ¿Está bien? Te vas a contar en un rato. Paso de vuelta aquí a nuestro escritor, a Augusto Ferreira. Aunque me decías bien que apareces más en Facebook como Ramón Augusto. Claro, me cambié. ¿Vos querés trabajar en algo formal? No, ¿Te gusta sentirte libre? sí. Parecen esos escritores tipo de antes, no, yo voy a escribir mis narraciones, voy a vivir de esto. Sos tu propio patrón. Sí, me gusta mucho manejar mis propios horarios y ese contacto directo que te decía. También me gustaría que alguna editorial, ¿verdad?, se interese por mi trabajo y llevar más como masivamente el mensaje. Pero este asunto de tener el contacto directo con las personas que leen mis cuentos me gusta mucho. Y a veces me encuentro con alguien que leyó algún cuento y nos quedamos conversando. ¿En serio? Y, Y terminó el viaje ahí, pero te quedás hablando con él. Es bastante satisfactorio, es un contacto de otro tipo. ¿No te desalentó las veces que algún conductor te decía, acá no podés, acá está prohibido? ¿Eso no te desalentaba? Sí, son pocos, pero es un golpe, por ejemplo. Pero te mantenía igual en pie. Sí, a veces, por ejemplo, te cierran la puerta directamente. ¿Te duele eso, no? Duele físicamente incluso, porque una vez me cerró la puerta esa hidráulica doble, ¿verdad?, por el cuerpo. Y bueno, terminé ahí medio inválido, ¿verdad? Pero no abandonaste a eso hoy. No, obvio que no. Fuiste disciplinado, esta determinación de seguir a pesar de... hizo que estés acá, haciendo lo que a vos te gusta. Sí, yo no dejaría esto salvo que tuviera algo mucho más satisfactorio que no veo en el horizonte, digamos. Y acá quiero pasar a mi guardia de seguridad, que mucha gente le está enviando a ustedes mucho cariño. Así que, Gracias. ¿qué te gustaría trabajar a vos, por ejemplo? Diego, el principal objetivo era, ¿verdad?, de tratar de demostrarles a mis hijos los logros con las metas propuestas, ¿verdad? Desde aquí terminó todo, alcanzó, ahora quiero desempeñar en esta nueva profesión que tengo, ¿verdad? Y pido a las autoridades de mi país, especialmente en lo que a mí me atañe, Como perito. como perito, al señor fiscal general del Estado, que creo que se está postulando, ¿verdad?,
o más de algunas autoridades que me vean que estoy dispuesto, tengo las herramientas, como he dicho la vez pasada en el video, he hecho una revolución. Claro. Pero la revolución se entiende, ¿verdad?, a tratar de, yo de mi parte, poner granito de arena para que mi país pueda también subir adelante. Y lo lograste. Y lo logré, Diego, y por eso vengo a peticionar, a aprovechar tu espacio, Sí. ¿verdad? Y muy agradecido de mi parte. Y es el amor al país lo que vos estás haciendo, y muy bueno, muy aceptado. Y ojalá que vean. Mira que tenemos una Sí, pausa, señor. me vas a contar más porque es bueno que den oportunidades. Desde el Estado mismo a gente que Claro, se prepararon como vos. claro. Así que vamos a una breve pausa. Nos vamos con música, ¿les parece? Y volvemos ya para cerrar. Cada uno cierra dejando un mensaje, ¿está Sí, bien? señor. Con Sí, alguna música cerramos, ¿les parece? Y así vamos a la pausa. Que bien se ve, me trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lipstick color café. Que bien se ve, me hipnotiza su cintura. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Ya no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Hey, la noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Hey, la noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres me resalta tu belleza. Te mueves con destreza, me encanta tu firmeza. Muévete, muévete, muévete. Tan rica latina, tan llena de vida. Sube la dos manos, dale para arriba. ¿Dónde están las solteras? Las que no están bien. Por eso muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Baila conmigo. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Llegaron los megas de Tigo para que estés conectado siempre. Ahora todas tus mini cargas a partir de 10.000 guaraníes vienen con más megas de regalo para que puedas subir fotos y videos cuando quieras. Además recuerda que tus paquetillos de internet vienen con WhatsApp libre. ¿Qué esperas? Hacé ya tu mini carga, porque en Tigo el centro sos vos. Y esta noche tenemos el placer en el Día de la Juventud y la Primavera de compartir historias esperanzadoras, inspiradoras. Y ya en la última parte, para ir cerrando, vamos a escuchar a algunos de ellos que pasaron por una etapa difícil, pero superaron, llegaron a su meta. Estábamos hablando antes de ir a la pausa con aquí Nicolás Cristaldo González, guardia de seguridad, que a los 46 años recibe su título y ahora es perito. Me decía que te gustaría trabajar, por ejemplo, en lo tuyo ya. No estás seguro enojado con tu profesión de guardia, pero uno si se preparó para algo ya busca eso también. No, estoy muy agradecido, Diego, de trabajar como guardia y orgulloso de pertenecer a esa rama de trabajo. Y ahora bien, se viene el cambio. Hice un cambio, pero ese cambio quiero poner a accionar, ¿verdad? Ya me gustaría encontrarte en mis coberturas periodísticas haciendo trabajo de peritaje. Sí, mira, sería bueno y sería fantasioso, ¿verdad? De tratar de poner en práctica los conocimientos de 4 años y medio, ¿no? de estudiar, ¿verdad? Y así también poder mejorar y tratar, si por ahí... ¿Estás ¿verdad? disponible, lo principal? Sí, estoy disponible, estoy dispuesto. Muchas estoy gracias. hasta para concursar. El mejor de los éxitos para vos. Muchas gracias, Diego, y muchísimas gracias por
por tu espacio, por demostrarnos nuestros logros y estoy dejando un mensaje para los jóvenes paraguayos, a todos, a mis conciudadanos, que tratemos de cambiar el país con la lapicera, con la preparación, porque la inseguridad es por eso, Diego, no armas, más preparación académica al país para que termine la inseguridad en nuestro país. Me encanta. Sí, Gracias por señor. estar acá. Gracias a usted. Quiero despedirme también de Ramón Augusto, nuestro escritor que sube. Ahora a sí los le buses. pegaste a mi nombre. Acá sí, Ramón Augusto. Ya mostré varias veces. Que tengas éxito, ¿eh? Gracias. ¿Cuál es tu siguiente desafío ahora? Lo que te quería decir es, porque tengo un poquito de tiempo, Sí. chiquitito, es que escuché mucho que a los paraguayos no les gusta leer. La gente lo repite y lo repite y se todo el queda. tiempo lo repite. Claro, y se queda. Y yo no creo que sea así, yo creo que es un mundo desconocido. Conocí muchísima gente que nunca leyó un cuento o una novela, nada, absolutamente nada. Eso es increíble. Yo creo que el Estado debería promocionar un poquito más, ¿verdad? La literatura y las artes, ¿verdad? Dar más acceso. O por lo menos las líneas de transporte deberían dejarnos subir a los colectivos para ofrecer nuestra literatura, nuestro arte. Vos sabés que yo fui a las líneas, fui a la línea 56, a la línea 12, fui a varios. La línea 56 muy bien me recibieron y me dan el apoyo. Me dicen, sí, claro, puedes subir. Pero voy a los colectivos y los choferes me cierran las puertas. O sea, me dicen, no me dijo, no sé. La línea 12 fui y me dijeron que no me van a dejar subir por seguridad de los pasajeros, pero que se van a proteger de la literatura, porque Y yo puedo identificarme. Ojalá cerremos con esto para mejorar. Te agradezco, tenemos que cerrar el programa, pero estuvo excelente tu participación y éxito. Ojalá salga tu libro pronto, ¿eh? Gracias. Ok. Ya tenemos que cerrar, Mario. Te agradecemos también. Ojalá pronto consigas un laburo en lo que estás buscando. Sí. Que una empresa grande te contrate para lo que vos sabes hacer. Así mismo es realmente Dios. Quisiera tener mi local propio, como se dice, y poder abrir un taller realmente y poder depender de no volver más a la calle realmente. Moto Tuning Campeón, muchas gracias. Muchísimas y con gracias. ustedes nos vamos, chicos. Gracias por estar acá. Gracias. Terminen la universidad, Claro. Claro. que es un Claro. poco el objetivo de ustedes, ¿verdad? Sí, también. Y que no tengan muchas dificultades para cantar en los buses, que generen sus ingresos. Así que gracias. Gracias. Nosotros le También- agradecemos a ustedes por el espacio también. También quiero aprovechar para, por si alguien nos quiera contratar, quiera comunicarse con nosotros por las redes sociales, estamos Solcodas, Freddy Aponte. Así se los ubica. Sí. También tenemos una página de cosas que vendemos, una tienda online, se llama @Castor, C-A-Store. PY. Muchas Por si gracias. Éxito y sean felices, ¿eh? Gracias. Claro, muchísimas De gracias. vuelta para todos ustedes, muchas felicidades por el Día de la Primavera, el Día de la Juventud, que sean felices siempre y ayuden a los demás también en lo que ustedes saben hacer. Tenemos que cerrar, les agradecemos, todas sus historias son inspiradoras, la gente estará contenta con sus historias, así que muchas gracias a la gente, a ustedes, por acompañarnos también. Buenas noches, sigan con la programación de Red Guarani. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Tupiru Villá. 21 años llenando tu hogar de felicidad. Shopping China.